Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy lo que voy a hacer es la receta de la masa de ñoquis. Esta receta es una receta que hice, creo que cuando estaba empezando con los vídeos, creo que fue el segundo vídeo que hice. Es una receta que veo que ha gustado mucho, pero la verdad que el vídeo estaba bastante desastroso hecho. Eran de los primeros vídeos y bueno, después lo veía y la cámara se movía mucho, bueno, muchas cosas que pasaban, sobre todo cuando son los primeros vídeos que uno hace. Entonces lo que voy a hacer esta vez, la voy a repetir y sobre todo responder algunas preguntas que me han hecho. Ingredientes súper fácil: harina, agua, manteca o mantequilla, sal. Eso serían todo lo que son los ingredientes de la masa. Primero es solamente colocar agua. Bueno, y podemos colocar sal también. Agua, sal, fuego máximo. En este caso es solamente una taza de agua y una taza de harina. Estoy haciendo la mitad de la receta, pero lo que tienen los ñoquis es algo que rinde mucho. Ya está hirviendo. Ya ahora sería cuando se agrega la harina. Voy a bajar ya un poco el fuego. Al principio lo ponemos fuerte para que hierva. Cuando hierve se baja, se agrega la harina de golpe y se empieza a mezclar todo para formar una pasta. Sí, van mezclando bien. Me han preguntado cuánto rato dejarla cocinando. No sé, más o menos 5 minutitos, ¿sí? Mezclar sí todo bien para que no queden grumos de harina sueltos. Y más o menos es cocinarlo. Por ejemplo, en este caso estoy haciendo una medida pequeña, entonces bueno, la cacerola que estoy usando es pequeña, pero si no, no lo hagan en algo muy pequeño porque primero es más peligroso con el agua después cuando esté hirviendo y agregan la harina de golpe, y además se les va a hacer como más pesado trabajarla. Es una masa que cansa un poquito el batirla. ¿Ven? Yo creo que ya podría estar. Recuerden que el fuego después que hierve, es más, antes de colocar la harina se pone bajo, ¿sí? Si no, lo que van a hacer es quemar el fondo y pueden quemar también parte de la pasta. ¿Ven? Ahí ya tengo la masa. Ahora con cuidado, porque esto sí que ahora está caliente, ¿sí? Muy caliente. Harina muy poca, porque lo que tiene esta masa que de verdad para mí queda perfecta. O sea, esto es solamente agua y harina, no es que después tengan que poner más harina o más, no. Es más, si van agregando mucha harina empieza a quedar muy pesado. Entonces, ven que, miren, o sea, está prácticamente justito. La harina es un poquito como para que no pegue. Ven que está muy caliente, pero la masa un poquito. Más si quieren la dejan enfriar un poquito hasta que puedan trabajarla. Ven que ya prácticamente está toda despegada. Me han hecho preguntas como si estos son los ñoquis que venden en las fábricas de pasta o en Mercadona, por ejemplo. Y bueno, yo me animaría a decir que sí, pero la verdad que yo nunca en mi vida he comprado ñoquis comprados así, nunca, ni en una fábrica de pasta, ni en Mercadona, ni nada. Creo que una sola vez me vi tentada a comprar, y la verdad que cuando toqué el paquete y los vi tan duros y que dije, no, qué va, no compro esto. Entonces digo, me parece que es algo que creo que la respuesta es que estos serían más ricos. Y sobre todo que ven que el gasto no es nada. Esto es una taza, vamos a ver ahora lo que nos rinde, pero pueden hacer también un poco más de cantidad un día
Y la idea de esto para mí un poco es congelar, hacer un día, congelar, y después cuando quiero saco esto con cualquier salsita, con queso, y los tengo listos. Me han preguntado qué clase de harina usar. Pues harina muy normal, o sea, ninguna harina especial ni nada por el estilo. Me han preguntado si también se le agrega huevo. No, nada, harina, agua, sal. Me han preguntado si es necesario congelarlos antes de cocinarlos. No, para nada. Lo hacen y enseguida ya lo pueden estar cocinando. Solamente que a lo que voy es que creo que es buena idea un día que se hace esto, hacer algo de más y congelarlos. Pero no, si lo hacen, lo cocinan enseguida y lo comen enseguida, ¿sí? Entonces ahora la idea es no ponerlos todos juntos en una bolsa porque se pegarían. La idea es poner algunos así, una bandejita, un plato, lo que tengan, y llevarlos 10-15 minutitos al freezer. Ya los tuve unos minutitos, así que ahora en este caso, para congelarlos, simplemente se puede poner así bolsitas pequeñas, que ya al estar separados por lo menos no es que después se sacan y están todos pegados. Esta sería la idea. Y esto dura unos cuantos meses sin ningún problema en congelador, y ya tienen, por ejemplo, lista la porción, o si quieren congelar en más cantidades también. Y así ya tengo los ñoquis listos. Recuerden que, bueno, a ver, me han preguntado a la hora de cocinarlos, saben cómo se cocina toda pasta. El agua hirviendo los colocan y cuando ya levantan, que suben, ya los van sacando. Mi consejo es cocinar en pocas cantidades e intentar sacarlo con una espumadera, o sea, no pongan todos juntos ni quiten todo junto de golpe porque claro, después queda como apretado, ¿no? Yo voy sacando con una espumadera, a veces porque prefiero cocinar de a poquito, voy sacando con la espumadera y voy poniendo sobre el mismo plato o sobre la bandeja para que no se peguen ni nada parecido ni tengan ningún problema. Espero que les haya gustado la receta. Con preguntas ya saben que pueden hacerlas. Cualquier consulta que tengan, les dejo mi Instagram y bueno, dudas, preguntas, comentarios que quieran, me los hacen saber. Un beso muy grande y muchas gracias por estar ahí.